y pensamos que es importante bueno, pues ser capaces de entender dónde están, qué cosas son posibles, qué cosas no son posibles y que básicamente que no nos líen con argumentos más técnicos, ¿no? En ese sentido pensamos que es importante o que el observatorio puede poner su granito de arena a la hora de ayudar a transmitir información a la ciudadanía y que esa información se entienda, ¿no? En esa línea, y si pensamos que las decisiones que hay que tomar como sociedad tenemos que tomarlas de manera democrática, además pensamos que la democracia tiene sentido si es una democracia informada, es decir, no se trata de preguntar aquí, ¿queremos energía nuclear? Y que todo el mundo vote pues sí o pues no, simplemente con la información un poco interesada de un montón de actores que hay ahora mismo en la cuestión de la energía, ¿no? Pensamos que es importante que la gente tenga, como digo, una formación o un conocimiento objetivo y riguroso que le permita tomar las decisiones. Y en esa línea también pensamos o queremos aportar en que determinados debates recobren un cierto rigor. Sobre todo queremos luchar contra la demagogia que se ejerce en muchos aspectos, pero en la cuestión de la energía y de la electricidad en este país pensamos que se ejerce mucho. Ahora Cristóbal os contará un poco algún caso más específico, pero entendemos que a la hora de plantearnos cómo queremos cambiar nuestro modelo energético o cómo hacemos para que nuestro sistema eléctrico, cómo está funcionando hoy en día, cuáles son los problemas, qué cosas podemos cambiar o cuáles no. ¿Es posible pasar a un sistema basado en energías renovables? ¿Son las energías renovables muy caras? Las respuestas a todas estas preguntas creemos que están pues muy viciadas por los grandes actores que no dejan de ser las grandes empresas eléctricas y su mecanismo de publicidad, de comunicación, ¿no? Y ahí creemos que hay un papel importante a la hora como digo, de simplemente recuperar un poco de rigor cuando discutimos y de ser capaces de transmitir una información más objetiva que nos permita entender los problemas técnicos para, una vez entendidos, no estoy diciendo y mucho menos tomar la decisión en base simplemente a la técnica, sino una vez entendidos ser capaces de basarnos pues al final lo de siempre, ¿no? Nuestra ideología y en la forma de cómo entendemos que tiene que organizarse la sociedad. Pero, como digo, intentando pues tener claro o recuperar el rigor a la hora de debatir. Cuento esto así un poco general y Cristóbal concreta. Vale, pues aprovechando un poco lo que ha dicho Marta, os voy a contar uno de los trabajos que posiblemente más jugo nos ha dado estos últimos años, ¿no? Como dice Marta, pues nosotros elegimos temas, intentamos hacer esa separación entre lo que es la discusión técnica y la que es ideológica, ¿no? Para que de alguna manera la gente pueda tener claro dónde está decidiendo en base a qué. Entonces, uno de estos temas que hemos tratado últimamente, como digo, es el tema del mercado eléctrico. Hicimos ya hace un año y pico, un par de años, un informe en el que intentamos reflejar justamente esta filosofía que digo. Por una parte, hicimos un esfuerzo que no fue pequeño, para describir cómo funciona el mercado eléctrico, qué es lo que ha pasado con el sector eléctrico en nuestro país, cómo ha habido un proceso de privatización del cual ni nosotros ni en general creemos que no mucha gente era consciente. Y aparte de la descripción técnica, bastante bien diferenciada, luego nosotros hacíamos nuestra propia lectura, ¿no? Entonces, como no voy a ponerme aquí a explicar los detalles técnicos, voy en 4 o 5 minutos a intentar contar lo que creemos que son las ideas más fundamentales que nosotros hemos sacado de ese trabajo que hicimos, ¿vale? Entonces, hay una idea que es clave y que además creemos que está muy bien a recordar en este segundo aniversario del 15M, y es que lo que ha pasado con el sector eléctrico y lo que pasa con otros sectores en nuestra sociedad se puede enunciar en una frase, y es: hemos sufrido una pérdida de soberanía por parte de la ciudadanía a la hora de decidir cosas que nos afectan a la propia ciudadanía. En concreto, con el sector energético, esta pérdida de soberanía se ha traducido en que las decisiones, los intereses que mueven esas decisiones ya no tienen que ver con la gente, sino con los grandes intereses de las grandes empresas eléctricas, ¿vale? Entonces, en torno a este prisma, en torno a esta idea, se pueden entender muchas de las cosas que suceden y que se escuchan en las noticias y que a lo mejor de forma aislada es difícil entender, pero en torno a esta idea encajan como si fuese un puzzle la mayor parte de las noticias, ¿no? Entonces, empezando un poco por el principio,
una de las píldoras, ¿no?, que para construir y reforzar esta pérdida de soberanía se nos ha dado a la ciudadanía es la idea, convencernos de la idea de que un sistema público, por ejemplo el sistema energético, el sistema eléctrico, cuando es público funciona mal. Es decir, es ineficiente, ¿no? Entonces, adornando todo esto con las palabras que tienen que ver con competitividad, con eficiencia, se abre el camino a la alternativa que nos introducen, que es que para solucionar esto lo que hay que hacer es poner el sistema en manos del mercado. Entonces, se produce una liberalización en el año 97, se crea una cosa que es el mercado eléctrico, que nos dicen va a aportar esa competitividad que falta cuando las cosas son públicas, y que de alguna manera la sociedad se va a beneficiar porque van a bajar los precios, etcétera, ¿no? A raíz de esto, como digo, se crea una cosa que es el mercado eléctrico y que empieza a funcionar, no sé, vamos, no voy a entrar en detalle cómo, pero una de las consecuencias que tiene este mercado es que hay una desconexión entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que se le paga a los que la generan, ¿no? Esto, cuando el sistema era público, la idea fundamental era esta: vamos a ver cuánto cuesta para que la gente lo pague y punto. Y había una especie de acuerdo social entre todos los actores. Esto en un sector liberalizado no puede funcionar así, se oscurece todo lo que tiene que ver con los costes de generación, porque todo funciona según el mercado. Bueno, pues este mercado, y esto es una verdad que se conoce, no revela los costes de generación. Lo que hace es revelar los costes con los que juegan las empresas que participan del mercado. Y esto además produce una transferencia neta de rentas de la sociedad, de los consumidores, a estas empresas. Es decir, hay un sobrecoste que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, una tecnología como la hidroeléctrica dice que generar electricidad le cuesta en base no a lo que realmente cuesta, sino pues a, digamos, los movimientos que puede hacer en este mercado, como puede ahorrar el agua, como puede esperar a que el precio suba. El precio que al final revela esta tecnología es falso en el sentido de que va a cobrar mucho más. Entonces, este mercado genera una transferencia de rentas, es decir, un beneficio extra que además somos incapaces de saber cuánto es, ¿no? Bueno, pues esto nos lleva al siguiente paso, que es con el paso de los años, este mercado ya funcionando ya 14, 15 años, se ha generado un déficit tarifario. Este déficit es la diferencia entre lo que nosotros estamos pagando y lo que las empresas dicen que se les tiene que pagar, ¿no? Insisto, en base a unos criterios que están oscurecidos porque no sabemos realmente lo que les cuesta. Este déficit, hay muchos conceptos que contribuyen a él. Hay unos que tienen que ver con los que la administración reconoce que son costes y otros que tienen que ver con este exceso de rentas que tienen que ver con el mercado. Entonces, el juego del mercado eléctrico es que el argumento de que el mercado revela los precios hace que este exceso de rentas del que hablaba es sagrado. Entonces, no se puede cuestionar. Al no poderse cuestionar, uno tiene que girarse sobre los costes que la administración sí toma de forma en base a unas políticas energéticas. De manera que es muy fácil señalar a las políticas energéticas, las políticas, digamos, los últimos resquicios que le queda a la administración para tomar decisiones, en principio, en defensa de la ciudadanía o cosas que nos pueden interesar, el desarrollo de industria, de renovables, etcétera. Pero, insisto, esa transferencia de rentas que genera el mercado queda totalmente sacralizada. Eso no se puede tocar. Bueno, atacar a las renovables no surge porque las grandes empresas eléctricas no quieran renovables per se. Surge porque en este momento actual, en estas circunstancias, los intereses de estas empresas, que son al final el prisma principal del que hablaba, les hace tomar esta postura. Pero hace 10 años la postura era totalmente la contraria. Es decir, durante muchos años estas empresas, pensando en su beneficio, han sido las grandes promotoras de las renovables. De hecho, Iberdrola es posiblemente la principal empresa eólica, ¿no? O sea, con eólica instalada. Entonces, puesto que les da igual estar a favor o en contra, sino que están pensando en sus intereses, pues ahora les toca el papel contrario, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos hacer es toda esta lectura, toda esta narrativa de qué es lo que ha pasado con este sector en nuestro país, para señalar sobre todo la idea central de que todo lo que está pasando a espaldas de los intereses de la ciudadanía, porque hemos cedido
el control de este sector, ¿no? Y lo hemos puesto en manos de los intereses de las grandes empresas. Entonces, esta es nuestra lectura de lo que ha pasado, esto es lo que intentamos transmitir, en este caso en concreto. Y bueno, y no quiero extenderme más, y entonces... Sí, yo voy a aprovechar un minutillo muy rápido. Como el resumen así es lo que estábamos diciendo, ¿no? Con el sector eléctrico pasa lo mismo que con otros sectores. Nos han prometido que la privatización iba a ser buena, no lo ha sido, hemos perdido la soberanía y la capacidad de controlarlo, tenemos una deuda enorme que cada vez nos quita más capacidad de hacer política energética y nos secuestra la deuda que tenemos, el déficit de tarifa, y evita que podamos tener políticas energéticas y pensar cómo queremos que sea nuestro sistema eléctrico, y reduce todo a la única forma de medirlo, que es ni siquiera el coste, es el precio. Y cualquier otro objetivo totalmente legítimo para nosotros que pudiera tener el sistema eléctrico, como es garantizar que todo el mundo tenga un acceso a la energía a un precio razonable, utilizar bien nuestros recursos, contaminar menos, hacer que las cosas sean más sostenibles, todos esos objetivos que son totalmente legítimos se han borrado del mapa, y intentamos que volver a ponerlos sobre la mesa, ¿vale? Y bueno, pues intentamos, como hemos dicho, hacer algunos informes e intentar que la gente tenga acceso a esta información, trabajar en red. Hemos colaborado con muchos grupos del 15M, de fuera del 15M. En abril de 2011 ya intentamos hacer unas jornadas invitando pues a TAC, a ecologistas, a organizaciones que se están moviendo en Madrid. Por lo tanto, pues cuando llegó mayo nos unimos a todo este movimiento y bueno, y estamos en pro de colaborar con todo aquel que trabaje por lo mismo, ¿no? Y un último apunte. Por supuesto, como tantos otros grupos, no tenemos financiación, hacemos esto con ganas y sacando el tiempo donde podemos, y pensamos que además es un concepto interesante el de crear observatorios o asociaciones o lo que sea, pero hace falta, en cierto modo, vigilar estos procesos de privatización que nos están robando lo que es nuestro. Y bueno, pues nosotros lo hacemos con el tema de la energía porque es el que nos queda más cerca, pero pensamos que puede ser una forma de recuperar la soberanía en tantas cosas.